La relación del gobierno con los sindicatos, así como las expectativas de estos frente a las próximas elecciones y la posibilidad de abrir zonas económicas exclusivas, son los temas que abordaremos hoy en Sin Su Permiso. En el set nos acompañan Saraí Molina, secretaria del Movimiento de Unidad Sindical y Gremial de El Salvador, y la doctora Brenda Peña, secretaria general del Sindicato de Fosalud. Como todos los viernes, contaremos con la opinión de Lorena Mendoza y el Top 5 de Francesca Falcone. Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Su Permiso. El uso que Elías Antonio Saca hizo de los fondos del Estado durante su gobierno mantiene a El Salvador asqueado. En la medida que se revelan los lujos, el estilo de vida y los gastos groseros que hizo con el dinero público, la indignación social crece. La indignación tiene que ver con el monto de lo robado y con la extensión de esas prácticas a su círculo de confianza, con la complicidad de diversos sectores que le generaron una garantía de impunidad. Ese palacio que Saca se construyó a la vista de todo un país, verdadero monumento a su ego y al mal gusto. Es un símbolo que se sentía seguro y protegido por los contactos que dejó en algunos órganos del Estado. Saca le hizo mucho daño al país. Él mismo lo ha confesado. En la sociedad civil esperamos verdadera justicia y no que solamente le pidan al expresidente confeso que reintegre el vuelto. También esperamos un resarcimiento de daño más amplio, purgando al expresidente exiliado y sus exfuncionarios que, al igual que Saca, manosearon nuestro país literalmente con bolsas de basura. Bien, amigos y amigas televidentes, y en esta ocasión traemos un top 5 dedicado a la situación laboral de los salvadoreños aquí en el país. En el número 5, ¿sabía usted que el 61% de los ocupados en El Salvador, entiéndase por ocupados las personas que tienen un empleo formal o que trabajan en el sector informal, tiene miedo o preocupación de perder su empleo o de dejar la actividad que realiza? Así es, el 61%, así se vive el clima productivo en el país. En el número 4, la tasa de desempleo abierto urbano, según números de años estudiados, es del 10%. ¿Qué quiero decirles? Que la tasa de desempleo oficial que maneja el país es del 7%, pero si usted está en la población de las personas que estudió arriba de 12 años, el nivel de desempleo es del 10%. O sea que entre más estudiado, tiene menos posibilidad de conseguir un empleo aquí en El Salvador. En el número 3, 53.6% de los salvadoreños de la población urbana ocupada en empleos presentan precariedad en su empleo, que se conoce como precariedad de acuerdo a las definiciones oficiales. Significa bajos salarios, duración excesiva de tiempo, sin ningún tipo de seguridad social. Y en el número 2, algo que debería de alertar a las autoridades y sobre todo aquellas que ven la reforma de pensiones. En El Salvador, 10 de cada 100 jóvenes están desempleados ahorita y esa carga va subiendo porque cada vez obviamente salen más jóvenes del sistema educativo formal. En el número 1, este dato es sumamente interesante y por eso quise cerrar el top 5 con esto. En El Salvador, si usted tiene 13 años o más en promedio de estudio, o sea, si usted tiene maestría, MBA, doctorado, aquí solo va a ganar o solo gana, de acuerdo a las cifras oficiales, el doble de aquella persona que tiene un nivel de estudio entre 1 y 3 años y estamos hablando de un salario promedio de $570.26. Estos indicadores son indicadores oficiales que realmente las fórmulas presidenciales deberían de estar viendo con atención para ver realmente cómo se empuja de una manera técnica y no solamente política el crecimiento de nuestro país. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos con más.
Continuamos, vamos a iniciar ya el segundo bloque y como bien había anunciado Ana, esta noche nos acompañan Saraí Molina, secretaria del Movimiento de Unidad Sindical y Gremial del Salvador, Musiges, y también nos acompaña la doctora Brenda Peña, secretaria general del Sindicato de Fosalud. Con ambas vamos a estar hablando sobre la relación sindical y, por supuesto, el trabajo desde el punto de vista sindical. Saraí, doctora Brenda, bienvenidas, un gusto que nos acompañen. Gracias, buenas noches a todos y un placer estar acá con ustedes por primera vez en este programa que es tan visto por todas las mujeres en el país. Y esperamos que por todos los hombres también. También, sí. Saraí, queremos empezar con usted. Cuéntenos un poco cómo está conformado actualmente el movimiento sindical. Y le voy a explicar por qué. Porque a veces en las noticias, en los periódicos, vemos aquellos movimientos que cierran calles, manifestaciones. ¿Quién es realmente el verdadero movimiento sindical laboral de El Salvador? Bueno, el movimiento sindical en El Salvador en este momento es un movimiento sindical diferente al movimiento que teníamos en los años de la guerra, en donde la represión era pues muy abierta por parte del ejército y los cuerpos de seguridad. En este momento el movimiento sindical ha crecido porque ahora podemos organizarnos en el sector municipal y en el sector público, igualmente en el sector privado y los trabajadores del sector informal. No es un movimiento sindical tan grande como en otros países, la tasa de sindicación en el país alcanza apenas el 7%, pero es un movimiento que está un poco más abierto al diálogo, al menos el movimiento sindical que nosotros representamos. Creemos que la lucha de calle no debe abandonarse, pero que no debe ser la constante. Nosotros creemos mucho en el diálogo entre los trabajadores y la parte patronal, y que a partir del diálogo se pueden llegar a muy buenos acuerdos. ¿Y ha habido diálogo con este gobierno que en esos 4 años, casi 5 de gobiernos? Bueno, yo creo que hay que hablar también del gobierno de Mauricio Funes, ¿verdad? Los gobiernos de izquierda en los cuales nosotros confiábamos mucho, había mucha expectativa por parte de los trabajadores con la llegada de un gobierno de izquierda, y el diálogo fue el gran ausente, ¿verdad? Hubo un foro económico y social en el cual no hubo muchos acuerdos, únicamente se aprobaron la banca de desarrollo y la ley de asocios público-privados precisamente por la negligencia del gobierno en llegar a un diálogo con resultados, porque si bien es cierto, el gobierno de Funes y este gobierno ha hecho muchas mesas de diálogo, pero es un diálogo estéril, un diálogo en el que no se arriban a acuerdos que conlleven a que los trabajadores estemos mejor. Y si no ha habido diálogo, doctora, buenas noches. Buenas noches. Si no ha habido diálogo, ¿qué ha habido? Porque algo que sí hemos percibido es que, vaya, en gobiernos anteriores de Arena, por ejemplo, el caso de los médicos, era muy fuerte el movimiento de médicos. Lograron parar muchísimas veces el sector salud, pero en este año al menos se ha visto una beligerancia menor a la de años anteriores. Entonces, ¿cómo se interpreta eso? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Es un gusto estar aquí con ustedes. Primero comentarle, ¿verdad? Si bien es cierto, como bien dijo Saraí, ahora tenemos como sector público la oportunidad de sindicalizarnos y todo eso, ¿verdad? Eso mismo nos ha provocado que los que en algún momento iniciaron con este movimiento y quienes tienen toda la experiencia de la fundación de sindicatos, de la fundación de federaciones y todo esto, ahora ellos tienen la experiencia para poder bloquearnos. Abren las mesas de negociación y de diálogo, dicen reunirse con sindicatos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo muchos de estos sindicatos son sindicatos aliados, no necesariamente a los trabajadores, sino muchas veces a partidos políticos o con alguna con algo que tiene que ver con una necesidad de cada sindicato. ¿Pero se han sentido entonces bloqueados ustedes, doctora? Sí, la verdad es que por ponerle un ejemplo, nosotros en Fosalud, que yo soy la secretaria general del sindicato de Fosalud, antes no teníamos sindicato. Formamos el sindicato en el 2009, ¿verdad? Y se dio la apertura a la mesa de diálogo. Pero es como dice Saraí, una mesa de diálogo que no hay unos acuerdos y cuando los pocos acuerdos que se logran muchas veces no se cumplen. Entonces, ¿para qué montan estas mesas de diálogo? ¿Para hacer algún tipo de show o para que ustedes, digamos, se sientan tranquilos porque están platicando, pero a la final no se llega nunca a una conclusión? O para alegar que sí promueves el diálogo.
Sí, realmente, como dicen bien, es un show, ¿verdad? Es un show que han montado, una forma de decirle a la comunidad internacional, nosotros somos abiertos, nosotros estamos con el diálogo, nosotros tenemos aperturas, tantas mesas de diálogo, pero no dicen realmente estos son los acuerdos que se han logrado, o esto es lo que se ha logrado en beneficio de los trabajadores. Eso es lo que realmente a nosotros como trabajadores nos interesaría. Que me digan que me siente a tomarme un café no me sirve de nada. Me sirve de algo decirle yo al trabajador, miren, en esa mesa de trabajo con los patronos nos pusimos de acuerdo y eso es lo que se logró, ¿verdad? Muchas veces son cosas que no necesariamente son dinero, ¿verdad? Son administrativas o de forma. En el caso de salud es bien importante ver las largas jornadas que muchas veces tenemos. Un médico no puede estar 36 horas de pie, porque después de las 12 horas ya no se rinde como se debía rendir y por lo tanto empezamos con las negligencias. No solo un médico, ¿quién va a laborar 36 horas de pie? Pero así nos toca en muchas ocasiones. Entonces esas cosas son las que se pueden regular, las que se pueden negociar y dialogar y son las cosas que no se han logrado hasta la fecha. Saraí, yo leí en un informe del Ministerio de Trabajo que decía que existían 328 sindicatos en el país. Este informe era hasta abril de 2018. De esos 328 sindicatos, ¿cuál es el balance de los logros más significativos que han obtenido en la administración? Porque como la doctora habla, en salud no hay acuerdos, solo hay un diálogo que no termina en nada. Veía las estadísticas de los contratos laborales que se hacen, solamente 1 o 5 se han renovado. No sé si usted nos puede actualizar en esto. Sí, realmente eran más sindicatos los que habían, pero... ¿Antes? Sí, el año pasado era un número mayor de sindicatos, pero en la medida que el Ministerio de Trabajo, la ministra de Trabajo, Sandra Guevara, ha ido poniendo, tanto para el gobierno anterior como para existen los sindicatos buenos y los sindicatos malos, ¿verdad? Los sindicatos buenos son aquellos sindicatos afines al partido, que son conformes y contestes con lo que ellos dicen, que no dicen no. Entonces esos son los sindicatos buenos. Y los sindicatos malos son los sindicatos que propugnamos la autonomía del movimiento sindical, la autonomía del movimiento sindical de cualquier gobierno y de cualquier partido político, ¿verdad? Entonces han iniciado una especie de depuración y han empezado a pedir una serie de requisitos que no están establecidos en el Código de Trabajo. Y eso lo que ha hecho es que muchos sindicatos caigan en acefalía. ¿Por qué? Porque es lo hacen retroactivo. Sí, es que ellos lo que han hecho es, por ejemplo, te están pidiendo que todos los directivos presenten el DUI. Mucha gente no quiere dar el DUI con el tema de la delincuencia en este momento y los niveles de corrupción en el Estado. Para nadie es un secreto que los del Ministerio de Trabajo son famosos por vender las listas de los directivos sindicales y los afiliados. Entonces a la gente le da miedo dar el DUI. Están pidiendo constancia de salario para los constituyentes de los sindicatos o para los directivos. Obviamente en las empresas no te dan la constancia, ¿verdad? Y si la pedís, te estás tú mismo denunciando entre el patrón que estás... Pero Saraí, esto de la venta lista de sindicatos... ¿Para qué? ¿Para qué lo hacen? Para que sean despedidos. Han habido en años anteriores, en el tema de la empresa privada, muchas denuncias de trabajadores de venta de los listados de afiliados, que son lo que nosotros llamamos listas negras. ¿Y por qué no lo han denunciado a la Fiscalía? Pues el tema es que la Fiscalía nunca ha hecho nada con estas denuncias. Hay delitos penales por estos temas, pero la Fiscalía hasta el momento nunca ha seguido un caso de estos. Entonces, realmente el número de sindicatos ha bajado, pero ha subido el número de sindicatos de trabajadores independientes. Y estos sindicatos independientes, es cierto, nosotros estamos promoviendo la organización de los trabajadores del sector informal, pero estos han sido creados por el gobierno, con la venia de la ministra de Trabajo, para enquistarse en las organizaciones tripartitas, en el Consejo del Salario Mínimo, en el Seguro Social, en el Fondo Social para la Vivienda, y ellos constituyeron en el 2016 cerca de 90 sindicatos de trabajadores independientes que fueron los que fueron a votar para la elección del salario mínimo. Entonces tenemos el caso que el salario mínimo, estos trabajadores no devengan salario mínimo.
pero son los que eligieron a los representantes. Este tipo de estructuras sindicales no porque realmente se lo merecían, entre comillas, sino que para un fin político. No lo hicieron para promover la organización de los trabajadores, sino para asaltar las organizaciones tripartitas, ¿verdad? Entonces esto es una violación, nosotros lo hemos denunciado ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, la misma misión de contactos directos que vino el año pasado, y dicho sea de paso, el gobierno de El Salvador ha estado por 4º año consecutivo sentado en el banquillo de los acusados en la OIT como uno de los 24 países más violadores de los derechos laborales. Doctora Peña, dado lo que todos estos recuentos que hace Saraí y la situación que ustedes han tenido como Fosalud, para el sindicato o para el movimiento sindical, ¿qué es más fácil? ¿Comunicarse con un gobierno de izquierda o con un gobierno de derecha? Bueno, realmente, sinceramente, yo en mi experiencia no se lo podría contestar así, gratamente, porque no tuve la experiencia con los de derecha. Sinceramente, el sindicato mío apenas se constituyó en el 2009, cuando ya estaba un gobierno de izquierda. Bueno, ya va a tener 10 años. Ya va a tener 10 años, sí. Pero sin embargo, por la experiencia de otros compañeros que mencionan, ¿verdad? Compañeros de batalla que han venido desde la época de la guerra como sindicalistas, y ellos mismos dicen que ni la más recalcitrante derecha está actuando como está actuando actualmente el de izquierda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos cierra los espacios, y es por lo mismo que les decía, ellos tienen toda la experiencia de este aparataje, ellos lo crearon de esa manera, y por lo tanto están agarrando toda esa experiencia para bloquearnos. Doctora, sí. Realmente yo sí viví la experiencia de los gobiernos de derecha, y ni en la derecha más recalcitrante, ni en la dictadura militar que tuvimos nosotros, hubo tanto represión jurídica en contra de los dirigentes del movimiento sindical. ¿Hay persecución sindical? En nuestra opinión sí hay una persecución sindical, no del estilo militar que había antes, pero sí a todos los dirigentes sindicales que no estamos de acuerdo con cómo el gobierno se está manejando, pues nos han puesto en la lista negra, pues, ¿verdad? O sea, algunos estar en la lista negra. Vamos a responder esta pregunta, tengo que ir a una pausa comercial, pero cuando regresemos seguimos hablando sobre este importante tema. Ya volvemos. Continuamos. Ana, ¿nos quedamos con tu pregunta? Sí, usted hablaba de, prácticamente decías, es estar en una lista negra. ¿Qué es esa lista negra? ¿Quién la conforma? ¿El Ministerio de Trabajo? ¿Quién la maneja? La conforman los sindicalistas. No. ¿Quién la arma? Mira, no es una lista que esté escrita, ¿verdad? Son las actitudes, la forma en que te tratan, cómo te excluyen, cómo te calumnian, porque el decir no en este momento, un dirigente sindical que le diga no al gobierno o al ministro en la institución donde está el sindicato, ya lo tildan como de derecha, como de que la embajada americana le paga, empiezan a decirle a los trabajadores que no se acerquen, o sea, es un acoso horrible el que el movimiento sindical tiene, pero además es lamentable y es doloroso. Yo vengo del FMLN, yo fui parte del Partido de la Resistencia Nacional, uno de los 5 partidos del FMLN, y duele realmente ver ahora a tus compañeros de lucha en ese momento ahora ser el peor cuchillo con los trabajadores, porque, por ejemplo, con el tema de los escalafones, el escalafón de salud, por ejemplo, el escalafón de salud no es que yo quiera o no quiera como ministra de salud cumplirlo, es una ley de la República y tiene que cumplirse. Y no lo han cumplido. El escalafón de salud, por ejemplo, de educación, ¿verdad? El tema del escalafón de la policía. Bueno, el presupuesto de Fosalud, no se invierte el 100% de ese presupuesto para Fosalud, sino que se destina para otras áreas. Entonces, los derechos de los trabajadores están siendo violentados por el patrón llamado gobierno, que viene de la izquierda, ¿verdad? Entonces eso es todavía más grave. ¿Por qué? Porque por un lado te dicen que cumplen con los derechos de los trabajadores y rezan un gran discurso y que hay que ser cercano a la gente, pero por otro lado
tienen muriéndose de hambre a la gente, pues, ¿verdad? Pero eso no se reflejó un poco en los resultados de las últimas elecciones, donde el FMLN se dio cuenta que perdió parte del caudal natural de votos que ellos tenían. Y es precisamente por el mal manejo que han hecho de estos temas, porque muchos trabajadores que votaban por el FMLN ahora ya no lo hacen, ¿verdad? Y el 4 de marzo se vio reflejado. Yo creo que no aprendieron la lección, porque siguen con la misma práctica de decir que ellos tienen la verdad y de querer hacer lo que les da la gana y que los trabajadores solo digamos sí. Doctora, ¿cuáles son los principales derechos violentados de los trabajadores de Fosalud? Si usted pudiese enumerar, nos han violentado 1, 2, 3, ¿qué podría decir en este momento? Imagínate lo más básico, si tú trabajas de noche, ¿qué dice la Constitución de la República? Que te van a pagar un porcentaje más porque trabajas de noche. Que es la nocturnidad. La nocturnidad. Nosotros somos, el 90% de nuestro trabajo es de noche y jamás se nos ha reconocido la nocturnidad desde que se fundó Fosalud. Y ha sido una lucha, tanto desde que comenzó nuestro sindicato, ha sido una lucha con ellos de tratar de conseguir algo que por ley nos tendrían que dar, que no tendríamos por qué estarlo solicitando. ¿Y qué los detiene? ¿Qué dicen? ¿Que no hay Ellos dicen que no hay dinero? dinero, lo que mencionaba Saraí. Nosotros, el Fosalud, funciona solo con el 35% de todo lo recaudado de los impuestos al tabaco, al alcohol y a las armas, ¿verdad? Que ronda en total aproximadamente el último año 116 millones de dólares fue lo recaudado. De eso solo se nos asignó 42.6 millones. El resto no sabemos para dónde va. Ellos dicen que para proyectos sociales, otros dicen que para el tercer nivel de atención. O sea, no dan una respuesta clara de para dónde va el resto del dinero. Y con lo que hemos visto en los últimos meses, seguramente para la partida secreta, para la bolsa de basura que sacan del banco hipotecario. Es posible. Ahí sí no les sabía. Bueno, pero nos ha dicho dos, el tema de la nocturnidad, el tema de la asignación presupuestaria, ¿qué otro? El contrato colectivo. El contrato colectivo. Nosotros como sindicato mayoritario tenemos ya en proceso nuestro contrato colectivo de trabajo y nos han bloqueado, nosotros lo metimos el 15 de diciembre del año pasado y a la fecha todavía no nos hemos podido sentar con ellos porque ellos han buscado todas las formas posibles jurídicas por ir alargando los tiempos, ir deteniendo, ir obstaculizando nuestro derecho, porque si nosotros ya logramos el 51% de la representación de los trabajadores, ellos por obligación y por ley tendrían que haberse sentado ya a negociar el contrato y no lo han querido hacer. De hecho, en la página del ministerio decía que contratos colectivos solo habían renovado 1 y que estaban 5 pendientes de los diferentes instituciones de gobierno. Y es que, por ejemplo, en el sector gubernamental está la limitante que los titulares negocian el contrato colectivo, pero hay un artículo en que dice que tiene que ir a visto bueno de Hacienda, ¿verdad? Y en Hacienda, el único contrato al que le dan visto bueno es al del Ministerio de Hacienda. ¿Verdad? A todos los demás, entonces a todos los demás los están reteniendo. Y ahí tenemos el caso de Fosalud, tenemos el caso de la CONAMIPE, por ejemplo, que está entrampado el contrato colectivo, el caso de Gobernación, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, en el Ministerio de Obras Públicas, el sindicato consiguió la primera sentencia judicial por violación al contrato colectivo, porque se acordó el contrato colectivo con Gerson Martínez, pero no se cumplía en nada de la parte económica. Entonces el gobierno únicamente está demagógicamente viendo el tema de la negociación colectiva, pues porque negocian pero no lo cumplen, ¿verdad? Y en otros casos van poniendo un montón de trabas para que el contrato no se negocie. Entonces eso es ser hipócrita, pues. ¿Y cómo es la estrategia? Estamos a 5 meses, 6 meses de una elección presidencial. En elecciones los partidos políticos siempre se acercan a los sindicatos. ¿Cuál es la estrategia sindical de cara a estas elecciones y de cara a la relación de un nuevo gobierno? ¿Van a cambiar las banderas? ¿Van a seguir exigiendo lo mismo? ¿Qué se plantea? ¿Qué esperan ustedes también oír? Mira, nosotros esperamos oír que se va a cumplir con la ley, porque nosotros no estamos pidiéndole regalos a los partidos políticos, ¿verdad? Nosotros lo que estamos demandando es que se cumpla con la ley, que se cumpla con los escalafones, que se cumplan con los contratos colectivos,
que no hayan malos tratos para los trabajadores, porque los trabajadores del sector público aparentemente dicen que es la empresa privada el peor patrono, pero en la práctica lo estamos viendo que el gobierno también arremete en contra de los trabajadores con malos tratos. Entonces, y nosotros lo que esperamos, por ejemplo, es una alianza, porque aquí ya nosotros estamos cansados de que nos vengan a dar paja. O sea, todos vienen y se acercan y nos abrazan y nos prometen, y a la hora de las horas, como Mauricio Funes, si te vino me acuerdo, y como Sánchez Serén también, ¿verdad? Entonces, porque nosotros hemos hecho plataformas con estos dos gobiernos y se comprometieron a cumplirlas, pero hasta el momento de ahora solo se quedaron en promesas. Entonces nosotros lo que pensamos es una alianza de amplia participación, ¿verdad? En donde esté por medio la transparencia de los funcionarios que van a ser electos, que sea una gente abierta, que no le importe de dónde venís, sino qué es lo que propones, ¿verdad? Nosotros creemos que el nuevo gobierno que venga tiene que sentarse y hacer un amplio diálogo con todos los sectores, porque este país el problema es que sin diálogo siempre hay, pero sin resultados, ¿verdad? Entonces, comprometerse en puntos mínimos. Nosotros, por ejemplo, estamos pendientes con el tema de pensiones, por ejemplo. El parche que se hizo para sanear las arcas del Estado sirvió nada más, pero en 2-3 años se necesita el nuevo gobierno se va a enfrentar con que tiene que pagar un montón de dinero de las pensiones. Tenemos pensiones de $216, con eso la gente se va a morir de hambre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer una reforma integral del sistema de pensiones que conlleve a que no hayan pensiones de hambre? ¿Cómo vamos a lograr nosotros generación de empleo? En este país uno de los problemas mayores, la delincuencia, pasa por el desempleo que hay en este país. Si la gente tiene hambre y tiene los hijos muriéndose de hambre, yo le arranco la cadena a la señora y voy a ver si la vendo o qué. Y doctora, y dada la experiencia que ha tenido Fosalud, ¿usted cree que es necesario replantearse la estrategia sindical? Sí, realmente. Con el gobierno, con el nuevo gobierno, sea cual sea. Realmente nosotros seguimos creyendo que el diálogo es la base de toda sociedad, ¿verdad? Entonces, perder el diálogo creo que no es, la cuestión es motivar que ese diálogo realmente crea frutos, que ese diálogo no se quede nada más en el papel, nada más ahí en la mesa, como les digo, tomando café, sino que buscar realmente que ese diálogo dé frutos y dé a los trabajadores realmente lo que andamos buscando. Como dice Saray, nosotros no andamos buscando más que se cumpla la ley, especialmente en Fosalud. Si nunca les hemos pedido ni siquiera aumentos o bonos o cosas así, le hemos pedido que cumpla la ley. Nada Doctora, más. Pero si ustedes lo que están pidiendo es que se cumpla la ley, ¿Por qué no van a la fiscalía? empezamos porque es obvio que entonces no se ha cumplido. Si no se ha cumplido la ley es porque alguien está violando la ley. Así es. ¿Van a poner entonces una demanda a ustedes para quien esté violentando nuestra ley? Hemos hecho nosotros todas las actividades a nivel legal que hemos podido. El problema es también que a nivel de fiscalía, por ejemplo, no le van a dar prioridad a algo de trabajo si hay tantos muertos cada día o tanta delincuencia Pero cada entonces día. lo que usted nos está diciendo Sí, o sea, a ellos les interesan otros Que la temas. fiscalía no tiene capacidad de... No tiene capacidad. No, O sea, de ver varios- y el ministerio, cuando nosotros vamos y ponemos una denuncia al Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Nos da la resolución, pero nos dice, pero nosotros no podemos ejecutarla porque es el mismo gobierno. ¿De qué nos sirve ir a poner si la instancia que me sigue o que me tiene que dar una resolución es el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo me dice que ellos no pueden obligar a la patronal a que pague? ¿Qué nos dijo la patronal? La vez pasada le ganamos una demanda por el pago de la nocturnidad. ¿Qué nos dijo? Que prefiere pagar la multa a pagarme la nocturnidad. ¿Y la Porque las multa de multas son cuánto pocas. era? La multa es risible, si las multas ahorita están en colones, o sea, estamos hablando de 100 colones, ¿cuánto es en dólares? 8. O sea, es lo que también se tiene que hacer, una reforma a las leyes, porque las leyes ya están demasiado desfasadas. Tiene que revisarse todo el Código de Trabajo, todas esas leyes que ya están desfasadas. Por Y- supuesto, dale, Checa. No, quería saber si, ya que están hablando de revisar leyes y todo, si han buscado tener algún acercamiento con las fórmulas presidenciales que hay ahorita, pues para ir adelantando algo en el camino. Como eso es un poquito más largo, quedan 30 segundos, igual que hicimos en el bloque anterior, vamos a responderlo después de esta pausa comercial. Ya volvemos.
Continuamos, Checa. Sí, ya que la doctora hablaba de que se necesitan realmente llevar a cabo cierto tipo de reformas para que se cumpla la ley o para que se mejoren las condiciones de todos los trabajadores, no solo de los que están sindicados. ¿Ya se reunieron ustedes con las fórmulas presidenciales que hay en el país para irles adelantando la propuesta, Saraí? Algunas organizaciones nos hemos reunido, nos han buscado varios partidos políticos, los hemos escuchado, pero en lo particular, mi persona y algunos agrupamientos de nuestras organizaciones nos hemos sentado con el candidato Carlos Calleja. Él ha participado en varios eventos desde el año pasado, desde antes que fuera candidato, cuando estaba como precandidato. Y una de las cosas, por ejemplo, a las que él se compromete es con el tema de los escalafones, a que revisemos el tema de pensiones y a que hagamos una plataforma de las cosas con que él se puede comprometer. Nosotros estamos participando en el grupo Visionarios, ¿verdad? Aclarando, nosotros no somos de Arena, no nos vamos a afiliar a Arena, sino que somos parte de la sociedad civil. Sí, pues. Y esto es importante. De hecho, usted decía que viene de las filas del FMLN. Entonces, ¿y por qué nos ha hecho clic el tema de Visionarios con Carlos Calleja? Porque también viene de la sociedad civil, ¿verdad? Si vemos, él llega a Arena porque necesita un vehículo para llegar para ser candidato. Pero no viene del interior de Arena, no es como dicen de hueso colorado ni ha sudado la camiseta, sino que viene de la sociedad civil, viene acompañado de un movimiento de la sociedad civil. Entonces para nosotros eso es importante. El que lleve a una mujer como de la calidad de Carmen Aída también en la fórmula, yo creo que le hace clic a muchas mujeres del movimiento sindical, porque es una mujer que no es una señora adinerada, ¿verdad? Es una mujer que lo que tiene le ha costado porque lo ha trabajado. Entonces yo creo que es una muy buena fórmula. Esperamos nosotros poder continuar con el apoyo a través de Visionarios, y como decimos, nosotros lo que vamos buscando es una alianza, y en una alianza como la de este tipo que nosotros hemos hecho a través de Visionarios, estamos gente que no necesariamente pensamos todos igual, que no todos son de izquierda, ni todos son de derecha, ni todos son de centro. Aquí habemos gente de todos los sectores y que coincidimos en que en este país se necesitan llegar a nuevos acuerdos, que necesitamos un acuerdo, y en lo principal que a nosotros nos interesa y que nos ha llamado mucho la atención con el tema de Calleja es la generación de empleo. En este país necesitamos empleo, las mujeres necesitan empleo, los jóvenes necesitan empleo. Tenemos que ver que las mujeres, por ejemplo, después de los 35 años ya no conseguimos empleo, esa exclusión que hay de las mujeres. Y eso se va a lograr únicamente con una persona que tenga buena relación con la empresa privada, porque la relación que ha tenido los dos gobiernos del FMLN con la empresa privada no ha podido ser peor, ¿verdad? Y aquí acordémonos que los mayores generadores de empleo en este país es la empresa privada. Entonces debe haber una comunicación fluida, debe haber las condiciones mínimas de seguridad para que los empresarios inviertan y reactivemos el país. ¿Y cómo ven ustedes, porque ya hablaron de cómo ven una figura del gobierno del FMLN, de hecho ya pasaron 2 gobiernos, usted ya habló sobre el tema de una fórmula Carlos Calleja, Carmen Aída, ¿cómo ven la figura de Nayib Bukele en un partido como Gana, sin una experiencia en una relación con el grupo sindical o con el grupo de trabajadores? Pues realmente con Nayib Bukele tenemos, bueno, no hemos tenido relación realmente, ¿verdad? Pero lo vemos nada más como una figura que ha renacido entre las redes sociales, ¿verdad? Entre el qué dirán ahí de las redes sociales, del Facebook, del Twitter, de todo eso, pero no hemos visto en él ninguna propuesta concreta, ¿verdad? Yo creería que no ha buscado, ¿verdad? Realmente un acercamiento a estos movimientos. Él se ha basado nada más en eso, y con Gana, pues me imagino el vehículo también, ¿verdad? Que está ocupando para llegar ahí. ¿Cómo tendrán que manejar esa situación ellos ahí? Fosalud estaría apoyando a Carlos Calleja, entonces. ¿Fosalud? No, el sindicato, pues, perdón. Sí, Fosalud no creo, pero el sindicato. Para aclarar. Bueno, mire, estamos trabajando con él en Visionarios, ¿verdad? Entonces... También son parte de Visionarios. Sí, también somos parte de Visionarios. ¿Qué es más difícil? ¿Ser un sindicalista hombre o mujer? ¿O es lo mismo? No,
siento yo que es más difícil ser mujer en un sindicato. Para ponerle un ejemplo, en el sindicato cuando yo llegué solo vimos 2 mujeres, de los 11 directivos, los demás eran hombres. Bueno, pero aquí tenemos 2 líderes. Es más difícil ser una mujer dirigente sindical porque... ¿Por qué, Saraí? Porque el movimiento sindical es muy machista, ¿verdad? Ha venido evolucionando los en los últimos problemas años. que tienen y todavía machistas. Entonces, por ejemplo, la mujer con el doble de carga que tiene el trabajo, la casa y una tercera tarea de ser dirigente sindical, hay compañeras que no la resisten, ¿verdad? Y además que al principio, por ejemplo, era bien complicado el optar a ser secretaria general de un sindicato, por ejemplo, o de una federación. Te ponían de secretaria de actas, de previsión social, ¿verdad? Entonces eras como el florero en la mesa para que dijeran que había mujeres, pero con la capacitación que se ha estado teniendo y ha ido evolucionando y ahora cada vez hay más mujeres. ¿Cuántas? Si pudiéramos saber el porcentaje de mujeres sindicalistas, lo tienen. Hay más hombres todavía en el movimiento, quizá, sí, estamos como un 40-60. Ah, bueno, ¿verdad? Pero ya hay una buena pero hay en representación. sectores en donde es mayoritariamente de... Y me imagino que son más violentados los derechos de las mujeres trabajadoras que de los hombres, sí. ¿O no? Sí, porque, por ejemplo, en el tema de discriminación salarial, el tema del acoso sexual, la violencia laboral, es un poco más hacia las mujeres, ¿verdad? Saraí, hablando un poco o retomando el tema que usted decía que se necesitaban nuevos acuerdos para país, la Asamblea acaba de recibir un anteproyecto de ley de lo que serían las zonas económicas especiales. No sé cómo ven ustedes la creación de zonas económicas especiales acá en el país, porque es como un pequeño país funcionando con sus propias leyes dentro de otro país, o sea, es un territorio soberano de la empresa que lo contrate y se hablaba o se rumoraba de que podría ser China la que viniera a instalar la primera zona económica especial en la Unión. Sí, nosotros creemos que es importante el desarrollo de la zona oriental, nosotros no lo negamos, es una zona muy deprimida, se necesita generar empleo en esas zonas, pero con el tema de las zonas de desarrollo nosotros tenemos nuestra reserva. ¿Por qué? Porque conocemos la experiencia cuando China se mete en otros países, ¿verdad? Y, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, la construcción del estadio de Costa Rica, llevaron su barquito de chinitos, los bajaban en la mañana a trabajar en el estadio y en la noche lo volvían a subir al barco, ¿verdad? Ahí murieron un montón de chinitos, hubo una serie de cosas que no había respeto a los derechos de los trabajadores. Costa Rica es un país más moderno que nuestro en el tema de derechos laborales también, pero como Costa Rica permitió que eso sucediera. Con la ley esta que están presentando, una de las cosas que a nosotros estamos en contra es, por ejemplo, que hablan de un porcentaje del 20% de trabajadores extranjeros, pero le dan la libertad al Ministerio de Trabajo de que si no se encuentran los técnicos, que traigan trabajadores de otro país. Entonces, no es generación de empleo realmente, pues, ¿verdad? Porque entonces si van a venir de otro país, recordémonos que ellos están hablando también de temas de tecnología, no va a haber transferencia tecnológica, no, ¿verdad? Entonces, sino que como nosotros no tenemos trabajadores con esas competencias, los van a tener que traer. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros los trabajadores? Se dice el tema de la flexibilidad laboral de la jornada de trabajo. Entonces, nosotros la Constitución es clara, son 8 horas, pero hay jornadas especiales que el Código de Trabajo regula, siempre y cuando se paguen como se deben de pagar, ¿verdad? Entonces, pero no se habla de eso. Ahí no tampoco se dice explícitamente el tema de la libertad sindical. Entonces, hay tanto, y lo que nos preocupa a nosotros con el puerto, que no nos vaya a pasar lo de Sri Lanka, ¿verdad? Donde llegaron los chinitos, invirtieron, no pudo pagar el gobierno de Sri Lanka el préstamo y dijo, venga conmigo el puerto, ¿verdad? Entonces, o a los otros que tuvieron que dar una base militar también, otro país, a cambio del préstamo. Entonces, a nosotros sí nos preocupa, nosotros creemos que no solo China puede invertir, si se hace una buena ley podría funcionar, pero también ¿qué se le va a dar al resto del país? ¿Por qué? Porque hay unas limitantes en esa ley para la gente que ya está invirtiendo en varios rubros aquí,
¿verdad? Hay rubros que no se va a permitir la inversión. Entonces a nosotros nos parece que el FMLN, en este caso, que es el que está promoviendo a través del gobierno la ley, están buscando ya su retiro, pues, ¿verdad? Ya saben que van a perder las elecciones, entonces vienen ellos y a través de ALBA y los chinitos empiezan ahí a hacer sus business y ya se retiran, entonces, pues, ¿verdad? Ustedes no estarían dispuestos a aceptar nada de ese tipo de ese modelo, así como está, no. Y en el área de salud, perdón, porque estamos por terminar, Saraí, solo en el área de salud, ese tipo de leyes ¿tiene algún tipo de implicaciones negativas o ustedes no se verían afectados? Pues realmente a nivel de salud nos han pasado varias cosas con el hecho de traer gente de fuera, ¿verdad? Del país. Por ejemplo, las profesionales de los salud, profesionales, los médicos que vinieron de Cuba, por ejemplo, en el cual se invirtió bastante cantidad de dinero en el mantenimiento, su salario, se les dio hasta casa y todo lo demás, beneficios adicionales que los médicos de acá no tenemos en comparación, ¿verdad? Por decirles un ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que tienen más privilegio un médico de fuera, porque aquí tenemos muy buenos oftalmólogos, ¿verdad? Entonces no podemos prever o mejorar a alguien de fuera sin mejorar primero lo que tenemos en casa. Entonces esa es la diferencia que nosotros podemos ver en salud. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero las puertas de este programa están abiertas para ustedes y especialmente para dos mujeres trabajadoras, exitosas, por supuesto, luchadoras. Y súper luchadoras. Así que esta plataforma de Sin Su Permiso está para cuando ustedes quieran venir a comunicar, a denunciar o a decirle algo a cualquiera de los candidatos presidenciales. Ok, por aquí las vamos a buscar. Muchas gracias. Ana Checa, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes por su sintonía. Los esperamos el próximo martes en vivo. Que descansen y que tengan un feliz fin de semana.